Sean todos bienvenidos al programa Tu Palabra Me Da Vida, un espacio que nos brinda el Seminario Nacional Cristo Sacerdote para meditar y para reflexionar sobre el Evangelio de cada domingo. Estamos en el domingo 24 del tiempo ordinario y se nos propone reflexionar durante este domingo sobre la persona de Jesús. Jesús, como todos lo sabemos, desde que éramos pequeños y participábamos en la catequesis en la parroquia, es la segunda persona de la Trinidad. Existe desde siempre con el Padre y con el Espíritu Santo. Un día se encarnó, ya hace más de 2000 años, se hizo hombre, asumió nuestra condición humana. Dice San Pablo en una de sus cartas que asumió la condición humana en todo como nosotros, menos en el pecado. Y igual que un niño, como nosotros lo conocemos, creció, disfrutó de la vida, aprendió a trabajar. Luego, en los últimos 3 años de su vida, conocemos por los pasajes evangélicos que se dedicó a un ministerio público, a revelar el reino de Dios y a dar a conocer al Padre. Después, este Jesús que predicó, curó, enseñó, que nos reveló también el misterio del Padre, decide entregar su vida en una cruz para dar la salvación a toda la humanidad. Murió, fue sepultado, resucitó y subió a los cielos. Desde allí nos envía el Espíritu Santo, pero también nos hace la promesa de acompañarnos todos los días de nuestra vida. Más adelante, cuando sigamos reflexionando sobre el Evangelio, profundizaremos en este tema de quién es Jesús. Lectura del Santo Evangelio según San Marcos. Salió Jesús con sus discípulos hacia los pueblos de Cesarea de Filipo y por el camino hizo esta pregunta a sus discípulos: ¿Quién dice los hombres que soy yo? Ellos le dijeron, unos que Juan el Bautista, otros que Elías, otros que uno de los profetas. Y él les preguntaba: ¿Y vosotros quién decís que soy yo? Pedro le contesta: Tú eres el Cristo. Y él les mandó enérgicamente que a nadie hablara acerca de él. Y comenzó a enseñarles que el Hijo del Hombre debía sufrir mucho y ser reprobado por los ancianos, los sumos sacerdotes y los escribas, ser matado y resucitar a los 3 días. Hablaba de esto abiertamente. Tomando aparte, Pedro se puso a reprenderle. Pero él, volviéndose y mirando a sus discípulos, reprendió a Pedro diciendo: Quítate de mi vista, Satanás, porque tus pensamientos no son los de Dios, sino los de los hombres. Llamando a la gente a la vez que a sus discípulos, les dijo: Si alguno quiere venir en pos de mí, niéguese a sí mismo, tome su cruz y sígame. Porque quien quiera salvar su vida, la perderá, pero quien pierde su vida por mí y por el Evangelio, la salvará. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. El pasaje que se nos propone para meditar y reflexionar durante este domingo es del evangelista San Marcos. Vamos a hacer la reflexión desde 2 momentos. El primero, la identidad de Jesús. Y el segundo, cargar con la cruz nos hace cristianos y refleja nuestra condición de discípulos y seguidores de Jesucristo. Empecemos con nuestro primer punto de reflexión. Los discípulos estaban con Jesús, iban de camino, y Jesús, en medio de la charla, espontáneamente les pregunta: ¿Quién dice la gente que soy yo? A lo que los discípulos responden, como escuchábamos en el Evangelio: unos que Juan Bautista, otros que Elías, otro que alguno de los profetas. Después Jesús quiere profundizar, quiere indagar un poco más y les dirige la pregunta directamente a sus discípulos: ¿Y ustedes quién dicen que soy yo? Pedro toma la palabra y dice: tú eres el Mesías, el Hijo de Dios.
Los invito, queridos hermanos, a que nosotros nos hagamos esa misma pregunta en ese momento. Hagamos de cuenta que es Jesús quien nos está preguntando a nosotros: ¿quién dices tú que soy yo? ¿Estamos en la capacidad de responder quién es Jesús? ¿Estamos en la capacidad de responderle a otros acerca de la pregunta por la identidad de Jesús? Es más, podemos preguntarnos en este momento: ¿cuándo hablamos de Jesús? ¿O cómo hablamos de Él? Nos dice el Papa Pablo VI en la exhortación apostólica Evangelii Nunciandi que todos los cristianos, todos los bautizados tenemos la tarea, la misión de evangelizar, de hablar de Jesús. Y lo podemos hacer de diversas maneras: predicando, testimoniándolo, con el ejemplo, con las obras. ¿Cómo estamos hablando nosotros de Jesús? ¿Cómo nos respondemos acerca de la identidad y la persona de Jesús? ¿Y cómo le estamos hablando a los otros de Jesús? ¿Cómo podemos nosotros seguir el ejemplo de Jesús para testimoniarlo? Al fin y al cabo, ser cristianos es ser seguidores de Jesucristo. Ser cristianos es seguir un camino que nos trazó el Maestro. Jesús nos da en este mismo Evangelio, y sería la segunda parte, la segunda idea, nos da las pautas o nos indica la manera de cómo seguirlo y de cómo dar ejemplo. Y es precisamente cargando la cruz. Nos dice el Evangelio, que Jesús, dirigiéndose a la gente y a sus discípulos, decía: si alguno quiere venir en pos de mí, niéguese a sí mismo, tome su cruz y sígame. Él nos indica la manera de cómo podemos dar ejemplo, de ser buenos cristianos, de ser seguidores de este personaje, de ser seguidores de este Dios, de ser seguidores de Jesucristo. Él sufrió, lo decía en los versículos que preceden a estos que acabamos de leer. El mismo Jesús decía: el Hijo del Hombre debe sufrir, tiene que padecer mucho, será entregado por los sumos sacerdotes, por los ancianos, será sacrificado, y todo eso para regalarnos a nosotros la salvación. Ese sacrificio de Jesús lo conmemoramos todos los domingos, de manera especial cuando celebramos la Eucaristía. Ese sacrificio de Jesús es el mismo que nosotros recordamos, que conmemoramos cuando nos reunimos alrededor del altar y celebramos la Eucaristía. Qué bueno, hermanos, que este domingo nosotros asumamos ese compromiso de hablar de Jesús, no solamente con nuestras palabras, sino también con nuestro ejemplo, de testimoniar nuestra identidad de cristianos, de seguidores de Jesucristo, y que todos los días seamos más conscientes de que cuando nos acercamos a celebrar el santo sacrificio de la Eucaristía, es al mismo Jesucristo al que conmemoramos, a aquel que se entregó en la cruz para salvarnos y que lo sigue haciendo por amor a nosotros y a toda la humanidad. Les agradecemos por acompañarnos en este programa, Tu Palabra Me Da Vida, del Seminario Nacional Cristo Sacerdote, y a la vez los invitamos para que nos sigan a través de las redes sociales, Facebook, Twitter o en el canal de YouTube. También en nuestra página institucional www.cristosacerdote.org. Hasta una próxima oportunidad y que el Señor los bendiga.